juntos y junto a TJ Charles éramos los insurgentes, uno de los stables más importantes, al menos en ese momento, en la lucha libre en Barcelona y en España. Cosas que pasan en el wrestling. El turn de John Cena fue más o menos igual. No quiero decir que yo le contara a John Cena cómo tenía que hacer su turn heel, pero oye, si queréis pensar eso, no os lo voy a impedir. Oliver Turner de face no acabó de funcionar como todos queríamos, yo el primero y Booking también, básicamente porque yo no me sentía del todo cómodo haciendo ese papel de bueno en el show. Carlos y yo cada vez teníamos más problemas el uno con el otro, había un poco más de tensión entre nosotros. En Before the Storm es en el combate en el que di un sillazo a Carlos por error. Veía gente que me decía, piensa lo que estás haciendo, ponte de acuerdo con Carlos, dejad los problemas a un lado. Pero luego también había gente que al contrario me decía, sácate el peso de encima, haz lo que tienes que hacer. Me pegó la hostia, se me fue la cabeza unos 3 o 4 segundos, lo vi todo blanco, un pitido en la oreja, entonces volví a donde estaba, volví al ring. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Más Allá del Spot. Hoy vamos a ver mi último combate en Riot Wrestling. Vamos a hablar de lo que hay detrás, cómo planeamos el combate, bueno, y un poco la historia que está siguiendo ahora Oliver Turner en Resist Pro Wrestling, en Riot Wrestling. Este combate es del último show de Riot, es de Riot Anniversary 8. Es, digamos, la WrestleMania de Riot Wrestling, más o menos. Es el show más importante del año junto con Season Finale, normalmente a finales de julio. Pero bueno, Anniversary es como el magno evento donde ocurren los grandes combates del año, donde acaban las historias, donde empiezan nuevas historias. Y últimamente, en los últimos años, ha habido luchadores de fuera que han venido a luchar a Riot Anniversary, con lo cual es un show que poco a poco va ganando importancia también a nivel Barcelona, a nivel España. Es uno de los shows que, si tenéis la oportunidad, lo podéis ver. Podéis ver el show y todos los shows de Riot y de Rage Wrestling en el Patreon de Resist Pro Wrestling. Así que id ahí y disfrutad de este show y de todo lo que tiene por ofrecer Resist Pro Wrestling, para mí la mejor lucha libre de Barcelona. No vamos a ver el combate entero por razones obvias, porque si lo queréis ver, lo podéis ver en el Patreon. Pero sí que vamos a ver quizá algún trocito para poder explicaros el porqué de lo que está ocurriendo en el ring. Sobre todo me centraré en mi parte, obviamente, es de lo que yo puedo hablar, es de lo que yo quizá tengo un poco más de control. No puedo hablar de lo que hacen otros luchadores encima del ring. También, ya lo veréis al final, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, seguramente lo estaréis viendo en la miniatura y en el título del vídeo. En este combate hice mi turn heel contra el que estaba siendo mi compañero hasta ese día, Carlos Vega, que también, digamos que tenemos mucha historia detrás porque juntos y junto a TJ Charles éramos los insurgentes, uno de los stables, quiero pensar, más importantes, al menos en ese momento, en la lucha libre en Barcelona y en España. Y bueno, fue un momento importante para mí por el turn en sí, cómo fue y lo que significó en el combate, y también porque a nivel personal yo llevaba ya unos cuantos años, de hecho desde antes de la pandemia, haciendo de face, y sinceramente no me siento tan cómodo haciendo de face como de heel. Creo que mis mejores combates y mi mejor época fue precisamente Insurgentes, cuando hacíamos de heels. Y bueno, el turn heel ha costado, no por nada en concreto, sino porque ha tardado en llegar, y por varias razones de mi carrera. Pero bueno, ahora que ha llegado, tengo muchas ganas de volver a ser heel porque me siento mucho más cómodo y creo que puedo aportar mucho todavía a Riot Wrestling, a Resist Pro Wrestling y a los shows que ya veréis. Y si vais al Patreon de Resist Pro Wrestling, veréis que el nivel cada vez es más alto, con lo cual hay que estar preparado para estar ahí. No me enrollo más, vamos a empezar el combate. Lo iré parando a ratitos para ir hablando de momentos en concreto de este show. Vamos a ello. Mientras estamos escuchando las entradas, la primera es la de Cosmos, os voy contando un poco cómo era el combate, las estipulaciones, los luchadores que estábamos en él y un poco la historia detrás de este combate. Era un combate multitudinario de 8 luchadores, un poco al estilo Fist or Fire de TNA, en el que, al menos en TNA, había, creo que eran 4 maletines,
y cada uno tenía, pues había 3 que tenían una oportunidad titular y había un cuarto que tenía un despido, le echaban de la compañía. Pues este combate sigue esta premisa. En este caso son 8 luchadores y es un combate eliminatorio por pin o sumisión. Cada vez que un luchador elimina a otro, el luchador que ha ganado esa caída por este orden se llevaba oportunidad por el campeonato absoluto, oportunidad por el campeonato condal, oportunidad por el campeonato por equipos, y el último eliminado era despedido. Cada vez que un luchador conseguía una cuenta o una sumisión, él se salvaba y se llevaba esta oportunidad, y el luchador al que le había hecho esa caída quedaba eliminado del combate. De este modo empezaban 8, en la primera caída se iban 2, en la segunda se iban otros 2, en la tercera se iban otros 2, de manera que quedaban 2 al final. En esos 2 últimos, el que ganaba el combate se salvaba sin llevarse ninguna oportunidad, suficiente ya era salvarse y que no le despidieran, y el que perdía en esa última caída era el que era despedido de Riot Wrestling. ¿Qué luchadores había en el combate? Pues los estamos viendo ahora haciendo sus entradas al ring. Ha entrado Cosmos, ahora está entrando Barracuda, estaba Carlos Vega, estaba yo, Oliver Turner, estaba Gin el Libertario, estaba Iker Navarro de Lucha Libre Rebelión, estaba el profesor Alberto García y estaba Sputnik del Sindicato de la Lucha. Estos eran los 8 luchadores del combate, 7 de Resist Pro Wrestling, más Iker Navarro de Lucha Libre Rebelión, que si no lo sabéis, si no estáis muy puestos en la lucha libre española, Iker Navarro es uno de los grandes talentos de futuro y que ahora está empezando a salir de España para luchar. Ha luchado varias veces en Rev Pro, en el Reino Unido, y no sé si en algún sitio más. Quizás sí. En OTT también, en OTT en Irlanda, una de las empresas más grandes, más famosas actualmente de toda Europa. Ahora salgo yo, el cuarto luchador en el combate, después de Cosmos, Barracuda y Gin el Libertario. La verdad, no sé por qué pusieron la canción de Singles, porque esta era mi canción de entrada de cuando estaba luchando Singles de Face la temporada pasada. Porque esta temporada la historia era como que los insurgentes volvíamos a unirnos. De hecho, lo estaréis viendo, salgo con la chaqueta de insurgentes, he salido con la camiseta de insurgentes. Y bueno, la historia de la temporada era un poco que nos volvíamos a unir para que TJ Charles, de una vez por todas, consiguiera el campeonato absoluto que tanto le ha costado ganar y que le ha esquivado durante tanto tiempo hasta este show. Así que, bueno, fue un poco sorpresa. No sabía que me iban a poner esta canción. Yo me pensaba que me pondrían la de Insurgentes. A ver, no es una gran diferencia, pero sí que añade un poquito más de historia y de background al combate, que eso siempre está bien. Pero bueno, tampoco es un gran problema. Siguiente en entrar es Carlos Vega, mi compañero de equipo, que también le pusieron su canción de single. Él también sale con la chaqueta de Insurgentes, sale con el pañuelo de Insurgentes, y claramente la gente sabe, porque todos hacen el símbolo de Insurgentes, y en el público pues están un poco detrás de esta historia de Insurgentes. Ya estamos todos los luchadores en el ring, y bueno, decir también que para este show Riot presentó una iluminación diferente, que la verdad queda bastante chula. Dentro del ring no se nota mucho la diferencia de luz, porque ahora la tenemos un poco más de cara, pero bueno, quizá un poquito más de calor, aunque eran LEDs, pero más allá de eso, poca diferencia. Empieza el combate y lo primero que hago es bajarme del ring y decirle a mi compañero Carlos Vega que haga lo mismo y que venga conmigo, y un poco no a verlas venir, pero sí la estrategia de no meterse en peleas un poco que no nos convienen. Ambos teníamos claro que queríamos la oportunidad por el título por los campeonatos por equipos, así que tampoco tenía mucho sentido meterse en ese fregado al principio del combate. Ha pasado la primera caída, hasta entonces yo de momento poco protagonismo. Ahí estáis viendo que Carlos y yo volvemos un poco a la palestra con esta secuencia con Iker Navarro, en la que en toda la boca. Y volvemos a descansar un ratito, a desaparecer del combate, para dejarle el protagonismo a los demás, que eran, pues eso, los que tenían más que llevar la voz en ese momento del combate, porque estaban luchando por
oportunidades. En breve, eso sí, volveremos a aparecer Carlos y yo, y ya os adelanto que el final del combate es nuestro momento. Estamos ya en la tercera caída, que es la de los campeonatos por equipos. Ya quedamos 4 luchadores en el combate, y ahí estáis viendo, volvemos a entrar con movimientos en tag para llevarnos el que era nuestro objetivo en ese momento, que era la oportunidad por el título por equipos. Combinación tag con Carlos. El profe se va del ring antes de poder hacerle el pin. Barracuda se carga al profe, y a la vez que esto está ocurriendo, yo aquí en el ring no se ve muy bien, pero le estoy comentando a Vega la estrategia de que me haga el pin, porque así nos llevamos la oportunidad por el campeonato por equipos y nos vamos los dos del combate. Pero Barracuda rompe la cuenta, me hace la senton. Aquí intento sorprender con el pin, no lo consigo. Voy a por él y tal cual, rebote en cuerdas, Power Slam. 2 y me salgo. Pequeño momento en el que parecía que Vega y yo lo teníamos todo planeado, pero no es así. Power Slam, me salgo del ring y vuelve el profesor, que se come tremendo splash de Barracuda y el Muscle Buster para llevarse la cuenta de 3 y la oportunidad por el campeonato por parejas. ¿Esto qué significa? Que los dos últimos... Este momento es bastante guay. Barracuda sonando la campana para sí mismo, haciendo sonar la campana. ¿Esto qué significa? Que los dos últimos somos Carlos Vega y yo, amigos. Nos hemos jugado todo el combate a esta oportunidad por el campeonato por equipos. No nos ha salido bien y ahora el que pierda será despedido de Riot Wrestling. Nos damos la mano. Y aquí es cuando empieza un poco mi estrategia de cabrearle, intentar sacarle del combate y de ser un poco más frío y mantenerme en el combate. Vamos aquí intentando cada uno sacar lo suyo. Secuencia rápida de Carlos Vega. Que intenta el suplex, no lo consigue. Ahora voy yo con el forearm. Intento mi finisher, el Mind Turner, no lo consigo. Vuelve Carlos Vega. De nuevo Mind Turner, que tampoco sale, pero otro forearm. Y ahí va una pequeña secuencia mía, el Exploder Suplex. Belly to belly. Busco la cuenta, Carlos se sale. Igualdad entre ambos por ahora. Ambos hemos tenido un poquito de... Hemos metido en algunos moves. Ha habido el intercambio de ambos intentando buscar el finisher. Otra vez voy a por mi finisher, Mind Turner, que acaba con el roll-up. 1, 2, nada. Va por mí a la esquina. Pum. Sigo con la estrategia de intentar sacarle del combate. Le escupo en la cara. Me devuelve la hostia de antes. Que esta hostia... voy a parar un momentito aquí. Antes del final del combate. Porque... Vamos a volver a verla. Esta hostia, no sé si se habrá notado en los vídeos que he hecho desde entonces, pero toda esta parte de aquí, de la izquierda,
tengo como una marca del bofetón que me pegó, y es que de hecho en el momento yo recuerdo que me pegó la hostia, se me fue la cabeza unos 3 o 4 segundos, lo vi todo blanco, un pitido en la oreja, entonces volví a donde estaba, volví al ring y seguimos con la secuencia que veréis ahora. Pero para los que dicen que el wrestling es falso, no, amigos. Me pegó una hostia que casi me tumba de lo fuerte que me dio. Volvemos a ver la secuencia. Bota arriba, escupitajo. Creo que no le di, pero bueno, el efecto es ese. La hostia que casi me tumbas. Creo que se ve un poco que hasta este momento estoy un poco out. Celtic Cross, que es un signature move de Carlos. Y Death Valley Driver, el finisher. Y con esto acaba el combate, con lo cual, sí, amigos, actualmente estoy despedido de Riot Wrestling. Pero bueno, no acaba aquí. Luego, cuando acabe el segmento post-match, hablamos de lo que implica y os cuento un poco cómo buqueamos, cómo planeamos toda esta secuencia final, desde que nos quedamos solos hasta el final del combate y también el post-match. Aquí, obviamente, las emociones que estábamos intentando transmitir, por mi parte, es de mierda, me acaban de echar. Esperad un segundo, porque ahí viene JB, General Manager, que efectivamente me despide. Y volvemos a estas emociones de, en mi caso, no creerme lo que está ocurriendo, teníamos el plan, Carlos y yo, de llevarnos la oportunidad por los campeonatos por equipos. No ha salido bien. Nos la jugábamos todo a una carta, no salió bien. Y Carlos, obviamente, como disculpándose por haberme echado, en definitiva. Pidiéndome casi disculpas. Creo que me dijo algo como ¿qué querías que hiciera? No podía hacer otra cosa. Me ofrece la mano. Aquí lo dice. ¿Qué quieres que haga? Tenía que ganar uno de los dos. Hasta ahí todo bien. Yo todavía pensándomelo, le doy la mano. Y cuando parece que se va a ir, ahí está, el Turnhill. Algo hizo clic en mi cabeza. Y patada en los huevos y Mind Turner finisher para certificar el Turnhill, que ya durante el combate un poco se había ido como fraguando, y en los últimos shows también habíamos tenido bastantes piques entre nosotros. Incluso le di un sillazo por error, entre comillas por error, a Carlos. Y aquí pues ya perdida la oportunidad titular, se consuma el Turnhill y apunto a su pierna. Le doy con el poste. Saco la silla y me dispongo a lesionar a mi hasta ahora compañero de equipo. Descubro todo lo que es la rodilla. Unos cuantos stomps para que no se levante. Y le inmovilizo la pierna pisándole. Miro al público un poco esperando su reacción, a ver si es lo que quiere o no. Pero al final, sillazo en la rodilla descubierta. Pero no acaba ahí porque meto el ankle lock
Y en ese momento es cuando el staff, que ve que ya no tengo la silla en las manos, entra para separarme de Carlos. A Carlos se lo llevan como pueden después del sillazo, y a mí directamente me sacan de la sala porque me acaban de despedir, y para evitar que le siga haciendo daño a Carlos Vega. A mí me sacan por un lado de la sala, a Carlos Vega le llevan al vestuario para atenderle, y paramos aquí porque hasta aquí el combate y hasta aquí el segmento. Vale, esto que habéis visto es el Turnhill de Oliver Turner, que bueno, era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, la verdad. Este Turnhill se planteó antes de que empezara esta temporada. Normalmente en verano siempre hacemos unas reuniones con los miembros de Booking para hablar de un poco de cómo ha ido la temporada, qué nos gustaría hacer la temporada siguiente. Y tanto el equipo de Booking como yo estábamos de acuerdo en que mi personaje necesitaba volver a ser heel, pero no teníamos muy claro cuándo iba a ser. Una de las opciones era en Anniversary, que es un show importante, y queríamos que el Turnhill también tuviera su momento en un show importante, y creo que en ese sentido creo que se consiguió bastante bien. Cierto es que el camino hasta este Turnhill no fue fácil, porque yo me perdí un par de shows, con lo cual la historia no se pudo contar del todo bien, pero bueno, en los shows que estuve sí que se vio como Carlos y yo cada vez teníamos más problemas el uno con el otro, había un poco más de tensión entre nosotros. En el show previo a Anniversary, en Before the Storm, tuvimos un combate, una triple amenaza, él y yo, contra el campeón Guillermo, que ahí volvimos a como seguir aumentando esa tensión. Es en el combate en el que le di un sillazo a Carlos por error, entre comillas. Y creo que, bueno, poco a poco la historia se fue contando. Creo que el público estaba metido, porque yo al menos veía bastante gente. Veía gente que me decía, piensa lo que estás haciendo, ponte de acuerdo con Carlos, dejar los problemas a un lado. Pero luego también había gente que, al contrario, me decía, sácate el peso de encima, haz lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer, hazlo y vuelve a empezar, y ves por tu cuenta y vuelve a ser el Oliver Turner que eras antes. Eso es un poco el background de este Turnhill. A partir de ahora no sé muy bien lo que va a ocurrir. De momento sigo despedido. No sé la historia, si es que va a haber alguna historia a partir de ahora. Pero bueno, lo dicho, yo tengo muchas ganas de hacer de heel porque es como me siento más cómodo, y creo que sintiéndome cómodo y añadiéndole la experiencia que tengo de casi 10 años luchando, pues creo que puede ser algo que esté bastante bien de cara al futuro. Sobre el combate y cómo lo planeamos. La idea del combate nos la comentaron hace tiempo, unos meses antes del show, con lo cual ya más o menos sabes por dónde van a ir los tiros, puedes empezar a pensar ideas. La idea de que Vega y yo nos quedáramos los últimos, había otras, como que a Carlos le eliminaran antes en el combate y que no fuésemos él y yo los dos últimos, pero la que tenía más fuerza era esa, y al final es con la que acabaron yendo en el equipo de Booking, y nos lo comentaron y nos pareció bien. Pero sí que normalmente lo que se hace es, vale, sabemos que el endgame, lo que queremos es hacer este Turnhill, queremos que me despidan, entonces buscamos la mejor forma de hacerlo. Al final, Booking decidió que esa era la mejor forma, Carlos y yo estábamos de acuerdo, y una vez nos lo confirmaron, que fue la misma semana, empezamos a pensar en cómo podíamos construir esa secuencia final y el Turnhill. Sobre la secuencia final, al final queríamos, como todavía yo era face, más o menos no había hecho el Turnhill, que también era una duda si hacíamos el Turnhill después del combate o si lo hacíamos en esta secuencia final. Al final decidimos hacerlo después del combate. Pues la cosa era eso, decidir cuándo hacíamos el Turnhill, y en función de eso, cómo construir la secuencia. Al decidir que hacíamos el turn después, decidimos que lo mejor era que la secuencia fuese algo un poco más igualada. Al ser los dos faces, estar en esta posición de somos amigos pero uno de los dos va a acabar despedido, pues decidimos construirlo un poco como igualdad de fuerzas, con ese giro final de él devolviéndome la hostia que le doy yo al principio y conectando dos moves personales en su moveset, dos moves importantes en su moveset para llevarse la victoria. Una vez decidido esto, empezamos a
hablar de cómo hacíamos el turn heel. Yo tengo claro que mi personaje heel quiero que sea un poco más volviendo a mis orígenes. El nickname original de Oliver Turner es The Mind, con lo cual se entiende que es un luchador inteligente, frío, calculador, que siempre intenta, pues eso, ir un paso por delante del rival. Y en este caso decidí, quiero intentar enfocar mis combates a trabajar las extremidades de mi oponente. En este caso decidí ir por el tobillo, por la pierna, porque eso tenía sentido con la forma en la que el staff entraba a detenerme una vez estaba ya haciendo el ankle lock. El ankle lock quiero que sea el finisher seguramente, finisher sumisión. El Mind Turner seguiría siendo, digamos, el finisher de impacto, pero quiero que el ankle lock sea un finisher sumisión para los combates que trabaje la pierna. Estoy todavía buscando un finisher de brazo para los combates en los que trabaje el brazo, que para mí es un poco más fácil enfocar mi ofensiva en un brazo que en una pierna, pero el ankle lock me parece mejor finisher que los finishers de brazo que he ido pensando hasta ahora. Así que, bueno, todavía es work in progress. Lo dicho, como no sé todavía la historia a continuación, todavía creo que tengo un poco de tiempo para acabar de pensar en todo eso. Y en cualquier caso, muchas veces, normalmente es todo work in progress y estás constantemente revisando lo que haces, viendo qué podrías cambiar, si hago esto diferente puede funcionar mejor, con lo cual no me preocupa en exceso. Y nada, y sobre la secuencia del turn, yo tenía claro un poco lo que quería hacer, quería trabajar su pierna, quería meter la patada en los huevos, que de hecho, curioso, este show es creo que de la semana antes de Elimination Chamber, y cosas que pasan en el wrestling, el turn de John Cena fue más o menos igual. En vez del apretón de manos y la patada en los huevos, fue el abrazo y la patada en los huevos. Pero bueno, semejanzas que se encuentran casualmente en el wrestling. No quiero decir que yo le contara a John Cena cómo tenía que hacer su turn heel, pero oye, si queréis pensar eso, no os lo voy a impedir. Lo dicho, teníamos claro ambos que queríamos hacer el apretón de manos, la patada en los huevos, y después yo quería centrarme en su pierna. El hacer eso con el poste, el sillazo en la rodilla. La idea original, de hecho, era quitarle la bota para quitarle rodillera, espinillera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, durante el segmento decidí que mejor no porque, mientras lo estaba haciendo decidí que mejor no porque iba a cortar mucho el ritmo y decidí bajarle la espinillera, la rodillera y todo, y creo que también quedó bien. Y nada más, esto es el turn heel. Lo dicho, estoy bastante ilusionado con lo que puede venir a continuación, todavía no lo sé, pero ya solo por el hecho de poder volver a trabajar como heel, eso ya me da muchas ganas de seguir entrenando y ver qué tiene Booking pensado para mí y hacerlo lo mejor posible, porque eso, creo que Oliver Turner de Face no acabó de funcionar como todos queríamos, yo el primero y Booking también, todos queríamos que saliera bien, no acabó de salir bien, básicamente porque yo no me sentía del todo cómodo haciendo ese papel de bueno en el show, así que ahora que volveré a ser heel, a ver qué ocurre. Estoy preparando ring gear nuevo, estoy preparando un logo nuevo, estoy preparando un tema de entrada nuevo. También el vídeo de entrada, el Titantron cambiará, con lo cual muy ilusionado con todo lo que viene por delante y con ganas de seguir luchando en Riot Wrestling durante el tiempo que sea. Así que nada más, dejo aquí el vídeo. Este es el primer vídeo que he hecho reaccionando a uno de mis combates. La verdad es que es siempre difícil hablar de tus propios combates. En mi caso soy bastante autocrítico. Había visto el combate ya varias veces y ya había apuntado varias cosas mucho más al detalle de cosas que tengo que hacer mejor, cosas que quiero cambiar. Pero bueno, siempre está bien que si se habla de wrestling, hablar también de lo que hace uno. Y ser el más crítico de todos. Así que ahí está. Si os gusta este tipo de contenido, decídmelo, porque tengo prácticamente todos mis combates, los tengo guardados y si no los puedo conseguir. Y si os interesa esto, saber un poco más cómo funciona la lucha libre desde el punto de vista de luchador, desde el punto de vista de dentro, de cómo se planean los combates, cómo se planean las historias, dejádmelo en los comentarios.
y vamos haciendo más vídeos de este tipo. Otra idea que tuve hace no mucho y que tarde o temprano acabaré haciendo es analizar y explicar cómo buqueamos el combate de cuando TJ Charles y yo nos convertimos en campeones por equipos hace, creo que son ya 5 o 6 años, básicamente porque descubrí que tengo unas fotos del esquema de cómo estructuramos el combate y creo que puede ser interesante explicaros un poco cómo se planean este tipo de combates que son un poco más complejos, que no son el típico 1 contra 1, 2 contra 2, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, si queréis ver ese vídeo, dadle al like a este vídeo, comentad, decidme lo que os parece este tipo de contenido y nada más, nos vemos la semana que viene con más vídeos en el canal, con más contenidos en Más Allá del Spot y recordad también, podéis seguirme en redes sociales @Más Allá del Spot. Nada más por mi parte, nos vemos la semana que viene. Chao.